Bienvenidos a Finanzas para Humanos. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de cada búsqueda en Google, cada vídeo de YouTube o cada correo en Gmail? Hoy no vamos a hablar solo de tecnología, sino de dinero, poder y el futuro de la inversión. Vamos a hacer un análisis fundamental de Alphabet, la empresa matriz de la que cuelga Google, el gigante que mueve el mundo digital. Y te prometo que al final de este vídeo entenderás si esta empresa es una joya para tu cartera, incluso si nunca antes has analizado una acción. Vamos a desgranar sus números, sus estrategias más ambiciosas y, por supuesto, como siempre, los riesgos a los que te enfrentas. Prepárate porque empezamos a entender a Alphabet como nunca antes. Primero aclaremos algo importante. Cuando hablamos de Google como empresa cotizada, en realidad estamos hablando de Alphabet Inc. Piensa en Alphabet como la empresa madre que tiene a Google como su hijo más mayor y más famoso. Pero también tiene otros hijos muy prometedores, a los que llamamos otras apuestas. El negocio principal, el que todos conocemos, es Google. Y dentro de Google tenemos un montón de cosas. Primero, búsqueda de Google y otros. Esto es el corazón, el buscador que usas a diario, el navegador Chrome, el sistema operativo Android de tu móvil y la tienda de aplicaciones Google Play. También tenemos los anuncios de YouTube, la plataforma de vídeos más grande del mundo, donde se generan miles de millones de dólares en publicidad. Tenemos también la red de Google. Aquí es donde Google muestra anuncios en otras páginas web y aplicaciones, compartiendo los ingresos con ellas. Suscripciones, plataformas y dispositivos de Google. Esto incluye la venta de hardware como los teléfonos Pixel, los dispositivos Nest para el hogar inteligente y servicios de suscripción como YouTube Premium o Google One. Y un gigante en crecimiento, Google Cloud. Esa es la nube de Google, que ofrece servicios de computación y almacenamiento a empresas de todo el mundo, compitiendo con Amazon y Microsoft. Luego están las otras apuestas. Estos son los proyectos más innovadores y a largo plazo de Alphabet, a menudo de altos riesgos y que requieren mucha inversión. Piensa por ejemplo en Waymo, son sus coches autónomos que ya están dando servicio de taxi en algunas ciudades de Estados Unidos. Verily, que son proyectos de ciencias de la vida y salud, usando tecnología para mejorar la medicina. Wing, son entregas de paquetería con drones. Y otros, como Google Fiber, que ofrece internet de alta velocidad. ¿Y por qué esta estructura? Es algo muy inteligente. Al separar las otras apuestas que suelen dar pérdidas al principio, Alphabet protege la rentabilidad de su negocio principal, Google. Así, el dinero que ganan con la publicidad puede financiar la investigación y el desarrollo más arriesgado sin afectar directamente a sus resultados operativos. Es como tener un laboratorio de ideas gigantes financiado por un negocio súper rentable. La gran mayoría de los ingresos de Alphabet, más del 85%, vienen de la publicidad. Pero no es una publicidad cualquiera, es una máquina muy bien engrasada. Tenemos Google Ads. Cuando buscas algo en Google, esos primeros resultados que ves con la etiqueta anuncio son Google Ads. Los anunciantes pagan por aparecer ahí, ya sea por cada clic o para cada vez que se muestra su anuncio. AdSense. Esto permite que otras páginas web y aplicaciones muestren anuncios de Google. Y Google comparte los ingresos con ella. Así Google no solo gana dinero en sus propias plataformas, sino que extiende su red por todo el internet. Publicidad en YouTube. Aquí vemos anuncios, y lo estáis viendo, antes, durante o después de los vídeos. Incluso en los famosos YouTube Shorts. Pero Alphabet no vive solo de anuncios. Google Cloud es una fuente de ingresos creciente, que viene de las empresas que usan sus servicios de computación en la nube. Y herramientas como Google Workspace, lo que antes era Google Suite, también monetizan sus APIs. Los APIs son como conectores que permiten a otras empresas usar sus servicios y pagar por ellos. Por otro lado, las otras apuestas también generan ingresos, aunque son una parte muy pequeña del total. Aquí hay un punto clave, la recopilación de datos. Google dice que nunca vende información personal y que te da potentes controles de privacidad, pero la realidad es que recogen muchísimos datos de nuestra actividad. Lo que buscamos, los vídeos que vemos, nuestra ubicación, incluso el contenido que creamos. Pues ¿para qué hace esto? Para que la publicidad sea lo más personalizada posible y por tanto más efectiva para los anunciantes. Este equilibrio entre recoger datos para la publicidad y proteger nuestra privacidad es un desafío constante para Alphabet. Tienen que invertir mucho en seguridad y transparencia para mantener nuestra confianza y al mismo tiempo navegar por las cada vez más estrictas regulaciones y demandas antimonopolio que les acusan de abusar de su posición dominante en la publicidad. Si no lo hacen bien, las multas pueden ser gigantescas y su reputación quedar gravemente dañada.
Y ahora vamos directo a lo que nos interesa a los inversores, los números. Alphabet ha tenido un crecimiento financiero espectacular, con cifras récord en 2024 y un primer trimestre de 2025 muy fuerte. Cuando estoy grabando este vídeo, mañana salen los resultados del segundo trimestre. En el año fiscal 2024, los ingresos totales de Alphabet subieron un 14%, hasta los 350.000 millones de dólares, una barbaridad. Y el beneficio neto se disparó un 36%, hasta los 100.000 millones de dólares. Para el primer trimestre del 25, los ingresos crecieron un 12%, hasta los 90.200 millones de dólares, y el beneficio neto subió un 46%. Esto es un crecimiento brutal para una empresa de este tamaño. La rentabilidad también es impresionante. El margen operativo de Alphabet, que nos dice cuánto beneficio saca de cada venta, se expandió del 27 al 32% en 2024. Y llegó al 34% en el primer trimestre del 25. Esto significa que su gestión es muy eficiente. Y aquí viene un dato que me encanta: los gastos en I+D, en investigación y desarrollo. Alphabet invierte una barbaridad en I+D, casi 50.000 millones de dólares en 2024. Esto es el motor de su innovación. Lo interesante es que a pesar de estas inversiones gigantescas, sus márgenes operativos estén creciendo. Esto significa que sus inversiones en inteligencia artificial y en infraestructura le está dando un retorno muy bueno, haciendo que la empresa sea más eficiente y rentable. Si desglosamos los ingresos por cada uno de los segmentos en los que trabaja Google, la búsqueda de Google sigue siendo el rey, aportando más del 61% de los ingresos totales. YouTube Ads contribuyó con más de 36.000 millones de dólares en 2024, pero el segmento que más rápido crece es Google Cloud, con un aumento del 31% en el 2024 y un 28% en el primer trimestre de 2025. Esto es clave para el futuro. Las otras apuestas solo representan un 0,5% de los ingresos, pero son las semillas de su crecimiento a largo plazo. Y si hablamos de la salud financiera, Alphabet tiene una posición de caja neta envidiable, con 95.700 millones de dólares en efectivo y valores negociables a finales de 2024. Eso es como tener un tesoro, le da una flexibilidad enorme para invertir y afrontar cualquier imprevisto. Y ahora las dos métricas que a los inversores nos encantan: el payout ratio y el PER. El payout ratio, recuerdo que nos dice qué porcentaje de sus ganancias reparte la empresa en dividendos. Alphabet anunció un dividendo trimestral de 0,21 dólares por acción y su payout ratio es de un bajísimo 8,83. ¿Qué significa esto? Pues que Alphabet retiene la gran mayoría de sus beneficios para reinvertir en el negocio, lo cual es una señal de que la empresa tiene muchas oportunidades de crecimiento y prefiere reinvertir para generar más valor a largo plazo en lugar de repartir todo el dinero. Esta es una señal de fortaleza y desde luego una visión de futuro. El PER, Price to Earning Ratio, es el ratio precio-beneficio y nos dice cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada euro de beneficio que genera la empresa. Se calcula dividiendo el precio de la acción por el beneficio por acción, BPA. El BPA de Alphabet en los últimos 12 meses de 9,06 dólares, con un precio de acción actual a día 22 de julio de 191,34 dólares. El PER de Alphabet se sitúa entonces aproximadamente en 21,22 veces. ¿Y eso es mucho o es poco? Pues si lo comparamos con su promedio histórico de los últimos 10 años, que es de 28,18, su PER actual está un 30% por debajo de esa media. Esto podría indicar que a pesar de su crecimiento y fortaleza, el mercado podría estar infravalorando a Alphabet en este momento, quizás probablemente por las preocupaciones regulatorias. Para un gigante tecnológico con su potencial de crecimiento, un PER por debajo de su media histórica y en línea o incluso por debajo de alguno de sus pares podría ser una señal de una oportunidad interesante de compra. Alphabet no es una empresa que se quede quieta. Su estrategia de crecimiento se basa en pilares muy claros y ambiciosos. Primero, el liderazgo de inversiones e inteligencia artificial. Alphabet, como otras muchas compañías, ve la IA como el futuro y está invirtiendo a lo grande 75.000 millones de dólares en infraestructura de IA y tecnología futura. Su modelo de lenguaje Gemini es una bestia. A mí me encanta, es el que yo siempre uso, superando a sus rivales en el procesamiento del lenguaje y tareas complejas. Google DeepMind, su laboratorio de IA, es clave para acelerar la investigación y el desarrollo de la IA en toda la empresa. Han lanzado el fondo AI Futures, que invierte en startups que usan sus herramientas de IA, dándole acceso a modelos avanzados como Gemini, Veo o Imagen, y créditos de Google Cloud. Esto crea un ecosistema alrededor de su IA, asegurándose que las futuras innovaciones se construyan sobre su propia tecnología. La inteligencia artificial está en todo. Mejora las recomendaciones de YouTube y la segmentación de anuncios. Impulsa los coches autónomos de Waymo y hace más inteligentes los dispositivos Nest. Segundo, la expansión y comercialización de Google Cloud. Esto es un motor de crecimiento clave. Como ya vimos, sus ingresos crecieron un 31% en 2024 y un 28% en el primer trimestre del 25. Google Cloud está posicionada para capturar una gran parte del mercado de IA para empresas, que se espera que crezca un 23% anual
hasta el 2030. Ofrecen de todo: infraestructura, plataformas y software en la nube, desde almacenamiento hasta herramientas de IA como Vertex AI. Su ventaja es que aprovechan la enorme infraestructura de su red global de Google, lo que le da un rendimiento superior y conectividad en todo el mundo. Además, ofrecen precios competitivos. El éxito de Google Cloud es vital para que Alphabet dependa menos de la publicidad y se posicione como líder en la inteligencia artificial para empresas. Tercero, las otras apuestas, la visión a largo plazo, aunque ahora mismo no dan grandes beneficios, son la clave de su futuro. Waymo, con sus robotaxis, ya están operando en varias ciudades de Estados Unidos, como hemos dicho antes, generando ingresos por cada viaje. Su tecnología se basa en modelos de inteligencia artificial a gran escala y los datos que recogen son oro puro para ir mejorando el sistema. Es una inversión a largo plazo, pero con un potencial enorme. Verily se enfoca en usar la tecnología para mejorar la salud. Genera ingresos a través de las asociaciones con farmacéuticas, colaboraciones de investigación y ventas de dispositivos de salud. Usan también la IA para analizar datos de salud y predecir enfermedades. Estas otras apuestas son la opcionalidad estratégica de Alphabet. Les permiten explorar y potencialmente dominar mercados completamente nuevos y de alto crecimiento, como el transporte autónomo o la salud digital. Y es una apuesta por crear las industrias del mañana. Y cuarto, los compromisos de sostenibilidad. Alphabet no solo quiere ser líder en la tecnología, sino también en sostenibilidad. Su objetivo es lograr 0 emisiones netas en todas sus operaciones y cadena de valor para el 2030. Quieren que para este año su centro de datos de Google Cloud funcione con energía 100% libre de carbono las 24 horas del día. Sus edificios ya funcionan con energía 100% renovable. Están invirtiendo 75.000 millones de dólares en infraestructura de centros de datos, buscando ubicarlos junto a fuentes de energía limpia y expandiendo la capacidad nuclear. Esto no es solo por el medio ambiente, es una estrategia muy inteligente que reduce riesgos regulatorios, mejora su imagen de marca y puede generar buenos ahorros a largo plazo. Alphabet, por supuesto, opera en mercados hiper mega competitivos. No es fácil mantener el liderazgo. Primero, el dominio en la búsqueda. Google sigue siendo el rey indiscutible con una cuota de mercado global del 89,54% en junio de este año. Su competidor más cercano es Bing y apenas llega al 3,95% a nivel mundial. La ventaja de Google viene de su producto superior, su capacidad para entender el contenido y sus algoritmos que mejoran continua y constantemente. Pero Bing está intentando competir, especialmente con la integración de la IA. El dominio de Google se basa en un efecto de red: más usuarios significan más datos, lo que lleva a mejores resultados y anuncios más efectivos, atrayendo a más usuarios y anunciantes. Esto es un círculo virtuoso. Segundo, la cuota de mercado de la computación en la nube. Aquí Google Cloud es el tercer jugador más grande, con una cuota de mercado de entre el 10 y el 11, por detrás de Amazon Web Services, AWS con un 32-33 y Microsoft Azure con un 22-23. Amazon es el más maduro, ofrece más servicios. Azure se integra perfectamente con otros servicios de Microsoft y tiene un fuerte soporte para la nube híbrida. Google Cloud se diferencia por su infraestructura de red global superior y sus precios competitivos. La batalla aquí es muy dura y Google Cloud necesita seguir innovando y aprovechando las fortalezas de Alphabet en IA para ganar terreno. Tercero, la competencia también en plataformas de vídeo. YouTube es una potencia con 2.000 millones de usuarios activos mensuales y 15.000 millones de visitas diarias en YouTube Short. Pero la competencia es feroz, especialmente con el auge de TikTok y también de Instagram Reels. Estas plataformas más de vídeo corto están capturando rápidamente la atención de los usuarios, sobre todo de la generación Z. YouTube ha respondido rápidamente con YouTube Shorts para no perder terreno, pero necesita innovar constantemente para mantener su liderazgo y sus ingresos publicitarios. Es una batalla por la atención constante. Toda gran empresa tiene sus riesgos y Alphabet no es una excepción. Es crucial conocerlos para tomar buenas decisiones. Primero de los riesgos, el escrutinio regulatorio antimonopolio. Este es quizás el mayor dolor de cabeza que tiene Alphabet. Se enfrentan a una ola creciente de demanda y regulaciones en todo el mundo. En 2024, los tribunales de Estados Unidos declararon a Google responsable de monopolizar ilegalmente la publicidad digital y los motores de búsqueda. Un acuerdo de 500 millones de dólares en el primer trimestre de 2025 exige que Alphabet revise a fondo su estructura de cumplimiento global durante 10 años, incluyendo la creación de un nuevo comité de riesgo en su consejo de administración. Estas batallas legales pueden resultar en multas multimillonarias y, lo que es más preocupante, forzar cambios estructurales
en su negocio, como tener que abrir Google Play a otras tiendas de aplicación o incluso licenciar su índice de búsqueda. Se estima que los costes de cumplimiento podrían reducir sus márgenes operativos entre un 1 y un 2% en los próximos 5 años, y esto es una amenaza real para su modelo de negocio principal. Segundo, las preocupaciones por la privacidad y la seguridad de los datos. Google recopila una cantidad inmensa de datos de los usuarios, búsquedas, vídeos vistos, ubicación, correo, fotos, y esto genera preocupaciones constantes sobre la privacidad, la posible divulgación de datos a gobiernos o las filtraciones de datos. Alphabet invierte mucho en proteger nuestros datos y cumplir con las leyes como el GDPR, pero el conflicto entre monetizar con datos y proteger la privacidad es una tensión constante. Cualquier error podría dañar su reputación y afectar sus ingresos. Tercero, la intensa competencia en el mercado y el ritmo de innovación. Como ya vimos, Alphabet opera en mercados muy dinámicos, y aunque Google domina la búsqueda, Bing está ahí con la inteligencia artificial. En la nube está compitiendo con gigantes como Amazon y Azure. Y en vídeo, como hemos visto, YouTube se enfrenta a TikTok e Instagram Reels. Esta presión constante les obliga a una cinta de correr de la innovación. Necesitan invertir masivamente en I+D y ser ágiles para no quedarse atrás. No mantener este ritmo podría llevar a la pérdida de cuotas de mercado y afectar de manera importante su rentabilidad futura. El sentimiento de los analistas es positivos. De 69 analistas consultados, 57 recomiendan comprar y 12 mantener. Ninguno recomienda la venta de las acciones al precio actual. El precio objetivo medio de los analistas se sitúa en $204,64, estableciendo una horquilla, como se puede ver en el gráfico, en un pronóstico a 12 meses de entre 250 como precio máximo y 160 precio mínimo. En resumen, Alphabet Inc. es una empresa con una base increíblemente sólida y una visión clara para el futuro. Su dominio en la búsqueda, el crecimiento explosivo de Google Cloud y sus inversiones masivas en inteligencia artificial la posicionan como un líder indiscutible en la era digital. Sus números son impresionantes: ingresos y beneficios récord, márgenes operativos en expansión y una posición de caja envidiable. Eso sí, tiene un payout ratio que demuestra su compromiso con la reinversión y el crecimiento a largo plazo. Y, lógicamente, para aquellos inversores centrados en la obtención de dividendos, no es la mejor opción. También su PER actual podría indicar una oportunidad de valoración interesante si crees en su potencial futuro. A pesar de los desafíos regulatorios y la intensa competencia, la capacidad de Alphabet para innovar y adaptarse la convierte en una opción muy atractiva para cualquier inversor que busque estabilidad y crecimiento dentro de este sector tecnológico. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Tienes acciones de Alphabet? ¿Qué te parece su PER? ¿Crees que Google seguirá siendo la empresa dominante en el futuro? Déjame tus comentarios aquí abajo. Si este análisis te ha resultado útil y te ha ayudado a entender mejor a Google, por favor, dale un buen me gusta a este vídeo. Es la mejor forma de apoyar el canal Finanzas para Humanos y ayudarme a seguir creando contenido de valor para ti. Y si quieres seguir aprendiendo sobre inversiones y análisis de empresas, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme en este análisis por el mundo de Google. Nos vemos en el próximo vídeo y, como ya os he dicho en otros vídeos, a invertir con cabeza.